Vamos en vivo a Casa Rosada con la conferencia de prensa del ministro Rogelio Frigerio sobre las primarias abiertas. Tranquila, con mucha participación, con muy poco que contar de distintos problemas. La verdad que nos pone contentos que se haya podido expresar la ciudadanía en esta primaria que teníamos ayer. Y por otro lado también muy contentos como dirigentes de Cambiemos por el importante avance que tuvo el cambio en todo el país y la posibilidad de poder darle más fuerza a esto que hemos estado trabajando todos juntos, los argentinos, desde el 2015 y desde antes también, que nos lleva a consolidar este mensaje de esperanza y entusiasmo en cada lugar del país. Y ahora, siguiendo lo que corresponde, que es seguir trabajando todos los días para mejorarle la vida a la gente, para seguir sacando adelante el país, para resolver los muchos problemas que tenemos por delante, pero con esa tarea, con el respaldo y el entusiasmo que nos dieron ayer, se hace más fácil. Y por supuesto seguir trabajando para la elección, que es la de octubre, pero bueno, ya llegará ese momento para poder analizar en la próxima campaña electoral. Lo importante ahora es poder, en todo caso, contestar sus preguntas, como siempre hacemos, contestar las inquietudes que puedan tener y básicamente eso. No sé si querés hacer una introducción. No, rescatar eso, que fue una jornada de mucha paz, donde todos los argentinos pudieron sufragar sin ningún problema, no tuvimos ninguna denuncia en ninguna provincia. Y los argentinos pudieron decidir en consecuencia en qué país quieren vivir, que es lo más importante. Bueno, a disposición. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, una pregunta para Marcos Peña y otra pregunta para Frigerio. La primera que le voy a hacer es respecto a el masismo, que ha quedado como una tercera fuerza y claramente para octubre el escenario es diferente. Sin embargo, durante la campaña se observó que fue muy fuerte de ambos lados las críticas de unos hacia otros. ¿Cómo harán para recomponer frente a un electorado que claramente podría pensarse que podría inclinarse por Cambiemos en octubre? O sea, ¿qué estrategia piensan hacer para acercarse? Y para el ministro no puedo dejar de preguntarle por las denuncias que hubo respecto a cierta manipulación, por qué se cortaron el conteo de votos, porque incluso dicen que se cortó mucho antes de en datos provinciales que se cortó con un porcentaje mayor. Gracias. Gracias. Gracias, Liliana. Respecto al primer punto, nosotros somos muy respetuosos de las demás fuerzas políticas, pero ante todo somos muy respetuosos de los votantes. No creemos que los votantes sean propiedad de ningún dirigente político o de ningún partido político, ni siquiera del nuestro, digamos, ¿no? O sea, los votantes en cada elección son libres y pueden plantear, expresarse respaldando la fuerza política que consideren. Sin duda vamos a seguir trabajando para convocar a aquellos que puedan tener dudas, aquellos que por ahí incluso no hayan ido a votar ayer, aquellos que hayan votado por otras expresiones políticas, demostrando con la tarea y el compromiso, la cercanía y el entusiasmo que queremos sumar a todos los argentinos en general y los bonaerenses en particular a este proceso de cambio, a este avance que estamos haciendo como sociedad, y entendiendo también, como Mauricio lo planteaba ayer, que somos conscientes que hay muchos que tienen dificultades, ya somos conscientes que no han sido fáciles estos 19 meses, donde hemos puesto la verdad sobre la mesa luego de muchos años de mentira, y donde hemos puesto una agenda proactiva de resolución de temas, que muchas veces eso ha impactado sobre el bolsillo, sobre las distintas familias en la Argentina. Pero a todos ellos les seguimos remarcando el mismo mensaje de esperanza, de entusiasmo, de que estamos recorriendo un camino juntos de transformación, un camino que nos va a llevar a una mejor Argentina, pero sobre todo una mejor vida para cada una de esas familias, sus hijos, sus nietos. Si salimos de la cultura del atajo, si salimos de la cultura de la mentira y empezamos a seguir recorriendo juntos este camino de cambio, de concreción, de transformaciones, de una Argentina que ya está creciendo y que mira con mucho optimismo el futuro, entonces las cosas van a andar bien. Y ese va a ser nuestro mensaje
Al igual que obviamente ahora en este tramo ya definitivo de la campaña vamos a incorporar también una parte de la campaña vinculada a las propuestas. Nosotros siempre en las campañas de las PASO son campañas que las usamos para presentar a los candidatos, ya que son campañas básicamente para eso, para seleccionar los candidatos de las fuerzas políticas, con lo cual ahora, supongo que en septiembre y octubre, cuando llegue el momento de la campaña, vamos a también poder contrastar propuestas, ideas y también el cumplimiento de la palabra de Cambiemos respecto a sus propuestas del 2015. Así que en ese contexto los bonaerenses en particular, los argentinos en general, van a poder optar por la fuerza política que más los represente. Bueno, hablando de cambio y de poner la verdad arriba de la mesa, estas han sido elecciones muy transparentes. Estamos hablando del escrutinio provisorio. El escrutinio definitivo empieza a las 48 horas del cierre de la elección de ayer y puede durar aproximadamente entre 10 días y 2 semanas, pero eso lo hace la justicia. El escrutinio provisorio no tiene ninguna validez legal para la justicia. Es sí un buen anticipo de lo que termina ocurriendo en la elección, cuando la elección no es muy reñida. Cuando la elección es reñida, como en la provincia de Buenos Aires, es muy sano esperar a que la justicia determine en el escrutinio definitivo quién ganó y quién perdió. Sobre todo, esto es más importante aún en las elecciones generales, más que en las PASO, donde se definen cantidad de diputados, cantidad de senadores o de concejales, y ahí cada décima es muy relevante. Esta es una elección que, a diferencia de las otras, tuvo algunas mejoras concretas. No todo lo que hubiéramos querido. Nosotros hubiéramos querido poder votar con la boleta única electrónica y otros cambios que le propusimos al Congreso el año pasado y que ustedes saben bien, fue una discusión que se trabó en el Senado y que no pudo avanzar, pero que vamos a volver a tratar de instalar ni bien termine esta elección. Básicamente las dos mejoras fueron la duplicación de los centros de transmisión de datos, que aceleró el proceso del escrutinio provisorio, y también el cuarto oscuro de contingencia, donde había en todas las escuelas un lugar donde se podían reponer boletas de todos los partidos si hubiera habido algún robo, como sabemos todos ocurrió en elecciones anteriores. ¿Qué logramos con esto? Bueno, el otro cambio es que, siguiendo la orden de la justicia electoral, a las 21 horas exacto empezamos a hacer pública la carga de los telegramas y todos los argentinos pudimos conocer a través de la web cómo iba viniendo la elección, carga que se hacía de acuerdo a la llegada de los telegramas sin ningún tipo de especulación. Para darles algún dato, terminamos de cargar los telegramas válidos. También acá es importante diferenciar esta situación. Hay 3 tipos de problemas que se pueden ocurrir con los telegramas, y por eso en ningún caso se carga el 100% de los telegramas en el escrutinio provisorio. El primer caso es que vengan telegramas ilegibles, difíciles de entender, y esos se apartan y la justicia es la que termina definiendo su validez. El segundo problema pueden ser errores de confección. Hay telegramas que vienen con errores de confección, de nuevo, no son válidos para el escrutinio provisorio, sí, por supuesto, es la justicia la que determina en última instancia su validez. Y el tercer problema, también muy recurrente, es que muchas autoridades de mesa se confunden y en lugar de darle el telegrama al correo, meten el telegrama adentro de la urna, y es por esto que nunca en los escrutinios provisorios se cargan el 100% de los telegramas. En este caso estuvimos en el orden del 96%, en promedio con lo que ocurre usualmente en las elecciones. Pero sí pudimos adelantarnos mucho en términos de saber cuándo se cargaban o se terminaban de cargar los telegramas válidos, ¿no? En esta ocasión ocurrió a las 5:40 de la mañana. La última elección tuvimos que esperar casi hasta el mediodía del día siguiente para que se finalice la carga de los telegramas válidos. Recuerdo que en las PASO del 2015, a las 5:40, que es cuando nosotros cargamos el último de los telegramas válidos,
en el 2015 recién se habían cargado 38% del total de los telegramas. ¿Es este el mejor sistema? No. ¿Lo hemos podido mejorar un poco? Sí. ¿Queremos dar de nuevo, una vez que termine esta elección, la discusión y el debate por tener un sistema más moderno y más ágil? La vamos a dar. Sí, Francisco Urrutia, de C5N, para ambos ministros. Le quería preguntar que el escrutinio provisorio en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires fue del 95,68% y puntualmente el de la tercera sección fue del 94,60%. ¿No les parece al menos suspicaz que se haya clavado, frenado en estos números, más teniendo en cuenta las irregularidades a las cuales hacía referencia recién el ministro Frigerio? Mira, creo que es gracioso porque como es consecuente con lo que ha venido haciendo la candidata de Unidad Ciudadana, donde todos los problemas que ella viene iluminando en la campaña electoral fueron generados por ella y su gobierno, y en este caso también por su fuerza política. Es importante que la población sepa que un puñado de senadores muy cercanos al kirchnerismo son los que han cajoneado el debate de la boleta única electrónica en el Senado, votado por la amplia mayoría de la Cámara de Diputados y avalado por la mayoría de los partidos políticos, la amplia mayoría de los partidos políticos, sin la cual, si se hubiera votado eso a tiempo, no estaríamos dando esta discusión y ocurriría como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, en las elecciones donde hay boleta única, donde a las pocas horas de terminado el escrutinio se sabe el 100% de los resultados. Y eso es lo que sin duda vamos a seguir trabajando para que en el 2019 ocurra. Es malo el sistema que genera que tengamos que esperar toda la noche para esperar. Ahora, es un extremo de cinismo al que estamos acostumbrados ya, que aquellos que lo hicieron el sistema y que con exactamente el mismo sistema que en el 2015-2013 ahora lo denuncien. Creo que no se lo cree nadie, es parte de una estrategia electoral que, bueno, será cuestión que ellos lo puedan responder. Ahora, estamos absolutamente tranquilos que este proceso electoral fue más transparente. Con estas herramientas obsoletas que tiene hoy la Argentina, fue más transparente, fue más veloz y fue con menos problemas que en las elecciones donde el kirchnerismo las manejaba. Déjame darte dos ejemplos sobre la especulación que hacía el gobierno anterior respecto a la carga de datos. Así como nosotros, a las 9, todos los argentinos, pudimos empezar a conocer la tendencia de la elección, en la última elección eso ocurrió a partir de las 12:10 o a las 0:10 horas, es decir, prácticamente 4 horas después que ocurrió en esta elección. Y para probar que no tenemos especulación, a las 2:30 de la mañana teníamos más del 80% cargado en la tercera sección electoral y menos del 70% en la quinta y en la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, donde Cambiemos tiene más votos. Acá no hay especulación. Los telegramas se fueron cargando en la medida en que venían llegando, y en la medida que venían llegando y se cargaban, se mostraban de manera transparente a toda la población. Acá sí hubo un cambio en el mismo sistema obsoleto que tenemos que modificar respecto a lo que ocurría en el gobierno anterior y en este gobierno. Incluso agregaría un elemento más, que para mostrar la hipocresía del planteo, que en todo caso en el Senado, donde tiene mayoría el peronismo, los distintos sectores como el kirchnerismo, lleven el debate del recinto de la reforma política. Nosotros lo vamos a acompañar mañana mismo, para acompañar la media sanción de la Cámara de Diputados y ya por lo menos dar la señal clara de quién está a favor y quién no está a favor de transparentar y modernizar el sistema electoral. Nosotros lo estamos. Javier Laquedara, de La Política Online. Peña recién mencionaba las promesas de campaña del 2015, que las iban a proponer de nuevo. Una era unir a los argentinos. Y habida cuenta la polarización que se dio en la provincia de Buenos Aires, si cree que esa promesa va a terminar vacía al fin del mandato de Macri. Y para Frigerio, si piensa que el escrutinio de las generales va a ser similar al de anoche y que se va a tirar hasta la madrugada. Bien, creo que los tres ejes que planteamos en la campaña y que ordenan nuestra tarea de gobierno, primero son invitaciones a la dirigencia de la sociedad argentina a unirnos detrás de esos objetivos y claramente los reivindicamos y los revalidamos como ejes de gobierno. Pero es muy importante que vayamos al fondo de la cuestión. Cuando hablamos de unir a los argentinos, no estamos hablando de que todos pensemos igual,
de que todos seamos un partido único, que busquemos esa hegemonía, el pensamiento único, donde el que no piensa como uno es un enemigo. Eso ya lo vivimos en la Argentina hace muy poquito tiempo. Nosotros no creemos en eso. Lo que queremos que unir a los argentinos es fortalecer la calidad institucional, es definir los mecanismos sobre los cuales dirimimos nuestras diferencias, que lejos de preocuparnos nos enriquecen como sociedad. Una democracia es fuerte en la medida que es plural, en la medida que hay alternancia, en la medida que hay alternativas electorales, pero sobre todo en la medida que hay instituciones transparentes, fuertes, creíbles, gobiernos que dicen la verdad, por ejemplo. Entonces ahí las estadísticas públicas tienen un rol central. Gobiernos que son transparentes y todo el trabajo de gobierno abierto, acceso a la información, tiene que ver con eso. Gobiernos que dialogan, como estamos haciendo a nivel del Congreso, a nivel de las provincias, a nivel de las relaciones con el mundo. Gobiernos que respetan la separación de poderes y consideran la República el mejor mecanismo para que los ciudadanos sean los que tienen el poder y no los poderosos de turno. Ese es nuestro compromiso detrás de unir a los argentinos. Y estamos convencidos de que es ese camino, no solo el que estamos, sino que estamos muy exitosamente. Ahora, está claro que hay fuerzas políticas, y siempre lo dijimos, particularmente el kirchnerismo, con el nombre que lleve, pero digamos claramente referenciado en Cristina Kirchner, que tiene valores e ideas distintas. Tiene valores e ideas distintas sobre la democracia, sobre la transparencia, sobre la ética, y lo han demostrado como gobernaron. Ahora, nuestra tarea no pasa por descalificarlos, pasa por competir electoralmente y, como hicimos ayer, demostrar que Cambiemos es una fuerza que hoy representa una esperanza muy grande para los argentinos. Buenas tardes. Faltaba la otra parte. No, como planteé antes, el escrutinio provisorio tiene validez provisoria. El escrutinio definitivo que está a cargo de la justicia electoral es el que cuenta. A nivel nacional tenemos cargados alrededor del 97% de los telegramas, no va a haber mucha diferencia ahí. La diferencia puede estar en ese 3% de los telegramas que no se cargaron por los problemas que comenté recién, y que la justicia va a ser la que en definitiva determine su validez o no, y si eso altera o no el resultado. Hay pocas elecciones en la Argentina el día de ayer que fueron parejas. En general hubo diferencias importantes. Ahí no va a haber grandes cambios. Dentro de esa hubo 13 provincias de la Argentina donde ganó Cambiemos. Ahora sí, buenas tardes. Por aquí, Nicolás Trinchero, Radio del Plata. Pregunta para el ministro Frigerio. Concretamente, ¿por qué se dejó de cargar? Algunos piensan que es a las 4, otros 5, no sé, usted acaba de decir que era 5:40, 48. ¿Cuál es el motivo concreto por el cual se dejaron de cargar datos a esa hora? Bueno, porque no teníamos más telegramas válidos para cargar. Cargamos todos los telegramas que teníamos y se dejó de cargar. Repito, ¿por qué no se cargan algunos telegramas? Por 3 motivos. Primero, porque algunos telegramas son ilegibles. Es la justicia la que determina en el escrutinio definitivo su validez o no. Segundo, por errores de confección. Los telegramas con errores de confección en el provisorio no se contabilizan. Y tercero, porque lamentablemente hay autoridades de mesa que, en lugar de darle el telegrama de la votación al correo, lo meten en la urna y junto con los votos, y eso hace imposible que los contabilicemos. Cuando terminamos a las 5:40 de la mañana de contabilizar todos los telegramas válidos, el escrutinio provisorio se terminó. Hay que esperar 48 horas a partir de ese momento para que la justicia, que es la única que tiene la posibilidad real de determinar quién gana y quién pierde, defina de acá a 10 días o 15 días el resultado definitivo. Yo quisiera agregar un punto respecto al trasfondo político de la denuncia que viene haciendo el kirchnerismo. Nosotros estamos muy contentos, como dijimos anoche, con el resultado de la elección de ayer. Nunca salimos a decir, y fuimos muy cuidadosos, que habíamos ganado o no ganado. Expresamos la alegría del entusiasmo que nos generaba ese acompañamiento de millones de argentinos, y María Eugenia lo planteó respecto al acompañamiento de millones de bonaerenses, en una elección donde crecimos respecto a la elección anterior, respecto a la PASO anterior, una elección donde Cambiemos ganó en más de 101 municipios, sobre los 130 municipios, 135 de la provincia de Buenos Aires.
una elección donde competimos nada menos contra una expresidenta que hasta hace 1 año y medio había sacado 49% de los votos en esa provincia, donde de hecho en la presidencial no habíamos ganado ninguna de las 3 instancias en la provincia, y sabiendo que la PASO es una PASO, donde se votaban en todo caso los candidatos internos, y con mucha humildad al mismo tiempo de entender que esta elección no es más que un paso que hay que dar para seguir trabajando como si fuera el primer día, entendiendo con mucha humildad que nosotros estamos acá porque los argentinos nos han puesto en esta tarea de servicio, y seguiremos trabajando en ese sentido y seguiremos trabajando en demostrar todos los días que somos dignos de ese mensaje de cambio que los argentinos en general y los bonaerenses en particular nos acompañaron. Con lo cual, toda la especulación sobre si nos interesaba más o menos el resultado, la verdad, nosotros lo que queremos es hacer lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Boleta única electrónica, que se sepa rápido, que no haya especulación, que la gente pueda ir a dormir tranquila, que haya menos dramatismo y más transparencia en todo, y así vamos a estar todos mejor. Sí, no sé si... Acá, Mariano Bonega de Radio Continental. Para cualquiera de los dos. ¿Cómo cree que va a trabajar el gobierno y si tienen pensado algún cambio de acá hasta octubre, también para apuntar a aquellos que no eligieron al espacio Cambiemos del oficialismo? Muchas gracias. Parece que nosotros tenemos que trabajar, como dijo Mauricio ayer, permanentemente pensando en todos los argentinos. Nos hayan votado o no nos hayan votado, entendiendo que esa es nuestra tarea, que justamente le ha hecho mucho mal a la Argentina la idea de trabajar solamente para los que piensan como uno, entendiendo como hemos hecho desde el primer día. Somos un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras parlamentarias, que tiene una franca minoría de gobernadores, que es una fuerza política nueva y que el camino para gobernar en ese contexto surge también de nuestra convicción, que pasa por el diálogo, pasa por la búsqueda de acuerdos, una búsqueda de una agenda hacia la gente y hacia el futuro, como hemos hecho en estos 18 meses y seguiremos haciendo hacia adelante. Y entendiendo que nuestra única meta, nuestro único foco es trabajar para que los argentinos vivan mejor, que para eso nos han votado, y que eso implica justamente no usar el poder para pelearse permanentemente como forma de permanecer, sino justamente buscar acordar. También sabemos, y lo estamos haciendo día a día, como también dijo Mauricio ayer, todo aquello que podemos hacer para acelerar la llegada del alivio económico para los sectores que lo necesitan, la llegada a la obra pública para aquellos lugares que lo están esperando hace décadas, la lucha contra el narcotráfico, la discusión en el Congreso de tantas leyes que todavía hay que sacar, desde las mejoras de calidad educativa hasta las reformas de la justicia, la reforma política, muchas cosas que hacen a un gobierno y un momento histórico donde no tenemos mucho tiempo que perder. Tenemos que meterle mucho trabajo, mucho compromiso, mucho amor y en esa tarea, y creemos que si seguimos por ese camino van a ser cada vez más argentinos los que nos apoyan, así como hoy podemos decir que nos apoyaron más argentinos que en la misma elección en el 2015 y más que en el 2013, y aspiramos a seguir construyendo en ese sentido. Y seguir tendiendo puentes también a los dirigentes de otras fuerzas políticas, porque aún con este resultado de las PASO, si se repitiera en la general, Cambiemos va a seguir teniendo minoría en ambas cámaras, va a seguir necesitando esto que propone el presidente, ¿no? Trabajar en equipo, va a seguir necesitando que nos sentemos en una misma mesa, todos los que tenemos responsabilidad en la cosa pública, para ocuparnos más de trabajar en lo que estamos de acuerdo que en lo que nos diferencia. Y esa va a ser nuestra forma de trabajo, la misma que tenemos desde hace 19 meses, desde que asumió Mauricio Macri como presidente de la Nación. Muy buenas tardes al jefe de gabinete y al ministro del Interior. En primer lugar, al jefe de gabinete, si justamente esta idea de acuerdos que se necesitan en función de las propuestas que ustedes tienen como gobierno, les da margen este resultado electoral como para avanzar con proyectos concretos que se están evaluando, que han evaluado en los últimos tiempos, como una reforma laboral, una reforma impositiva y otro tipo de propuestas, si creen que el resultado electoral les va a dar mayor margen en la discusión en el Congreso, teniendo en cuenta que no tienen mayoría en el Parlamento.
y al ministro del Interior, reiterando, acaba de sacar un comunicado la expresidenta Cristina Kirchner donde plantea que exige un conteo voto por voto. ¿Ustedes están dispuestos a hacer ese tipo de pedidos que está pidiendo? Qué paciencia. Creo que en el primer punto nosotros tenemos una agenda parlamentaria y una estructura de acuerdos estructurales de distintos temas, valga la redundancia, como han sido desde el acuerdo contra el narcotráfico, el acuerdo minero, el acuerdo energético, el acuerdo por la educación, que se han firmado entre varios otros con los gobiernos provinciales, que dan una hoja de ruta de bastantes temas de agenda, algunos de los cuales están en el Parlamento. Pienso, por ejemplo, mencionabas discusiones sobre el tema laboral. Nosotros seguimos planteando que no es que hay un proyecto de reforma laboral, lo que creemos es una lógica de acuerdos sectoriales por un lado y de proyectos de reformas que se pueden ir discutiendo en el Congreso, algunos de los cuales ya han salido, como por ejemplo la ley de RT, es parte de una lógica de cómo hacer para que la Argentina esté en condiciones de generar más y mejores puestos de trabajo. El caso de la discusión de la ley de empleo joven, por ejemplo, es otra herramienta concreta que está en el Congreso. En el tema educativo podríamos hablar del plan maestro, por ejemplo, la ley de creación de institutos de calidad educativa, y podríamos así seguir con los distintos temas. En materia económica específicamente, el debate central para eso es el presupuesto. El presupuesto es el que ordena en gran parte muchas de las discusiones pendientes que tenemos en la Argentina respecto a cómo organizarnos mejor en materia de coparticipación y federalismo fiscal, en materia de estructura tributaria, donde claramente tenemos que ir acelerando lo que hemos hecho este año y medio de bajar impuestos para que se pueda fomentar la inversión y la creación de empleo, en materia en general de todo lo que puede ser estímulo a la inversión y también de alivio para aquellos sectores de la clase media que, como hicimos con la reforma de ganancias, puedan ir viendo una carga tributaria que vaya a la baja. Ahora, no hay que pensar, creo, en este sentido, en una situación de un gran proyecto con un gran acuerdo que resuelva, porque en la práctica la lógica, y se ve en el sistema político argentino reflejado en la elección de ayer, es que hay una fragmentación que más allá de que la única fuerza política nacional como tal es Cambiemos, el resto de las fuerzas, en particular el peronismo, está dividido en distintas expresiones. Entonces, no hay hoy un contexto para poder hacer una cuestión como por ahí cuando había un bipartidismo más nítido, ¿no? Y creo que en esto también remarcar un punto que para nosotros es muy importante, que es esa mirada federal sobre lo que pasó ayer en materia electoral. Cuando uno ve lo que pasó en Santa Cruz, con una tremenda elección de Eduardo Costa y todo el equipo, cuando uno ve lo que pasó en San Luis, cuando uno incluso ve lo que pasa en La Pampa, lo que pasó, como un ejemplo, lo que pasó incluso en Neuquén, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en el propio Santa Fe, lo que se ve también es un deseo en muchas provincias de alternancia, de un fortalecimiento de más alternativas, y Cambiemos vino a ocupar ese espacio, agregando competitividad a los sistemas electorales provinciales. Y eso creemos que es muy bueno para fortalecer la democracia. Y también genera la necesidad de que en esas provincias también se generen marcos de debate sobre acuerdos estructurales para la mejora, ¿no? Santa Cruz creo que es un ejemplo emblemático, pero no es el único. Provincias que están gobernadas hace más de 30 años por la misma fuerza política, creemos que hay una ciudadanía que le está pidiendo que sincronicen con lo que está pasando a nivel nacional de una nueva etapa política más contemporánea, más abierta, más transparente y que busca una lógica de los acuerdos como una forma de gobernar. Sí, no, yo le diría a la ex presidente que se quede tranquila, que hace 19 meses vivimos en una verdadera república con independencia de poderes, la justicia ya no recibe órdenes como ocurría en el pasado del Poder Ejecutivo, el Congreso ya no es más una escribanía, es un lugar donde se debaten, enriquecen los proyectos de ley. Y es la justicia electoral la que va a ocuparse de que todos los argentinos estemos muy tranquilos respecto a que nuestro voto, lo que votamos los argentinos, es finalmente lo que se toma en cuenta para decidir quién gana o quién pierde una elección.
Última pregunta. Y aparte, perdón, pero si no me equivoco, creo que ya podemos dar con certeza que sacó el 100% de los votos de su frente interno, al igual que Esteban Bullrich y demás, con lo cual lo único que hay para validar en esta elección es unánime, con lo cual puede estar tranquila que esa elección la ganó tranquila. Sí, Estela Guernica de la agencia de noticias DIN. Al ministro Frigerio, circuló en las redes sociales un supuesto comunicado de empleados del Correo Argentino hablando de un supuesto fraude o anomalías en la carga de datos en la empresa privada Indra, que es donde ocurrió una carta bomba la semana pasada, ¿no es cierto? Y ellos deslindan su responsabilidad y, bueno, la pregunta es, ¿cómo evalúa el gobierno tanto el trabajo del Correo Argentino como de Indra y cómo mejorar en octubre que no vuelva a pasar situaciones irregulares, ¿no? Y al ministro Peña, el presidente ayer hizo una evaluación del triunfo electoral a nivel país y habló de 20 años, de los mejores 20 años de la historia argentina. La pregunta es, ¿están evaluando una reforma constitucional? ¿O cómo explica esa frase del presidente, ¿no? A ver, creo que es una forma de plantear un horizonte y donde sí estamos claros es que esperamos que Cambiemos pueda liderar esta transformación maravillosa que se está dando en la Argentina por muchos años más. Creemos que estamos expresando además una de las renovaciones generacionales dirigenciales más importantes de nuestra historia en todo el país, con lo cual tenemos muchos hombres y mujeres que en Cambiemos en cada provincia, en cada municipalidad y obviamente en el país pueden expresar estos valores de transformación que no le pertenecen a Cambiemos, no le pertenecen a Mauricio Macri, le pertenecen a los argentinos, que son los que realmente son los protagonistas de esta transformación. Con lo cual, no, quédense tranquilos, no se está pensando en un Mauricio eterno, eso ya quedó atrás en la Argentina. No hay ninguna idea en ese sentido. No vamos a reformar la Constitución. Bueno, usted lo dijo, ¿no? Es un supuesto comunicado que habla de supuestas irregularidades y de cosas que tenemos que hacer para que supuestas cosas que no pasaron no vuelvan a ocurrir. No es verdad lo de los trabajadores del Correo. Esta ha sido una elección ejemplar. Nosotros estamos muy orgullosos de que en la primera elección de Cambiemos se haya podido votar con este nivel de transparencia, este nivel de tranquilidad y de paz. Agradecemos a todos los que tuvieron que ver con esta jornada ejemplar que vivió la Argentina en el día de ayer. Hasta ayer en la campaña hablaron los políticos. Bueno, ayer habló el pueblo argentino y decidió qué país quiere, qué futuro quiere para nuestro país, para nuestros hijos, y eso es realmente lo importante. Muchas gracias, jefe de gabinete. Muchas gracias, ministro.